Les invito a abrir sus Biblias ahí en la primera carta de Pablo a los Corintios. Hoy vamos a iniciar el estudio del capítulo 15. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versos 1 y 2. Primera carta a los Corintios 15, 1 y 2. Vamos a leer el texto de la palabra de Dios, hermanos. Son solo 2 versículos que tenemos para hoy. Leamos juntos el texto de la palabra de Dios. Dice así el Señor: Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Somos una iglesia cristiana evangélica conformada por personas que, habiendo oído el evangelio de Jesucristo y habiendo creído en ese evangelio, ahora permanecemos en él y perseveramos en él. Y es un evangelio no solo perdonador, sino además transformador, santificador, motivador, perfeccionador, que trae cada día a nuestro corazón esperanza y seguridad eterna. El tema de esta meditación, hermanos, es no hemos creído en vano. Pues habiendo pasado un buen tiempo examinando el capítulo 14, hermanos, en particular el tema del abuso de las lenguas, que era lo que estaba sucediendo en la iglesia de los Corintios, ahora entramos de lleno en este último capítulo, penúltimo capítulo 15 de esta carta. Creo que es un texto que ya ustedes han leído con anticipación. Es una de las cartas más leídas, de hecho, de las cartas más atractivas dentro del listado de libros del Nuevo Testamento particularmente. Y como ya se habrá dado cuenta también, es un capítulo muy profundo, con mucha enseñanza que viene a darnos luz con respecto al tema de la resurrección. No solo la resurrección de Cristo, que es la esencia y el fundamento de la resurrección, sino que también viene a darnos luz con respecto a nuestra propia resurrección futura. Como ya sabemos, esta iglesia cristiana en la ciudad de Corinto estaba plagada de conflictos que iban desde las diferencias partidistas que tenían a la iglesia fracturada, como hemos examinado, los problemas de tipo sexual, donde el escándalo se lo había llevado precisamente el conflicto que había causado en la iglesia el hombre que tenía viviendo consigo de manera incestuosa a su propia madrastra. También vimos el abuso que algunos estaban cometiendo al propasarse con sus hermanos, abusando de esa misma relación que había fraternalmente hablando, haciendo trampas para no pagar a sus hermanos, ¿verdad? Pedían dinero y no pagaban, y cuando se les exigía, preferían ir hasta las autoridades locales, mundanas, para resolver sus problemas, como lo vimos en su momento. También problemas matrimoniales y conflictos entre los solteros, el problema de lo sacrificado a los ídolos, la falta de compañerismo entre la iglesia y el irrespeto que había a Dios en el culto, y especialmente en la celebración de la Cena del Señor. Y como vimos últimamente, el abuso de los dones espirituales, particularmente el del don de lenguas. Al ver todo esto que sucedía en aquella iglesia, aunque nos sorprende, creo todavía, esto no era nuevo. Muchas iglesias pasaban por conflictos en el tiempo de Pablo. Los problemas
que hoy las iglesias cristianas viven de toda clase toda índole, hermanos, no son cosas nuevas. No nos debe sorprender que en las iglesias hayan conflictos, porque estos siempre han existido, solo varían, ¿verdad?, a veces de iglesia en iglesia, o tienden a veces a ser los mismos y atendidos de diversas formas, si es que se atienden. Pero esto solo refleja, hermanos, la realidad de la iglesia desde los tiempos pasados hasta los tiempos actuales. Y es que la iglesia está conformada de seres humanos, cristianos, que hemos conocido el amor del Señor, pero que todavía estamos en este cuerpo de pecado, como diría Pablo, y que es lo que muchas veces influye en la provocación de problemas y conflictos que muchas veces tienden a fracturar a la iglesia, y muchas veces incluso, hermanos, a dividirla, haciendo que las personas se peleen unas con otras y unos se vayan y otros se queden todos, unos y otros, lastimados, enojados, distanciados. En esta iglesia había habido muchos problemas, y la razón de estos problemas había sido el descuido espiritual que ellos habían hecho de su vida cristiana, lo cual había traído esta serie de conflictos que Pablo está tratando de resolver, como lo hemos estado examinando. Y es que aunque la aceptación sincera del Evangelio de Jesucristo es fundamental para el inicio de una vida transformada, de una vida de cambios y perfeccionamiento y santificación, como lo vimos ahorita en la introducción, hermanos, esto solo se puede dar mediante el estudio de las Escrituras, que es la única manera de experimentar todo esto que viene luego del nuevo nacimiento. Esa santificación, transformación, cambios, una vida que cada vez se debe parecer más a nuestro Señor, en quien hemos creído, vienen después del nuevo nacimiento, pero solo se dan cuando nosotros los creyentes nos sometemos voluntaria y decididamente al estudio de las Escrituras. Por eso es que usted podrá ver en muchos casos que muchos cristianos, y eso es lo que hemos estado estudiando ahora que estamos viendo el tema de la salvación y el tema de la seguridad de la salvación en la escuela dominical, y es que muchos creyentes viven como si no fueran cristianos, y uno se pregunta, si es que conoce ese tipo de personas, de creyentes, ¿cómo es que puede vivir así diciendo que es cristiano? ¿Verdad? Y la respuesta es esa, es que se necesita que cada creyente, hermanos, después de haber creído en el Señor, nos sometamos voluntaria y decididamente al estudio de las Escrituras, que es la única manera como podemos crecer en el Señor. Estos corintios habían creído en Cristo porque Pablo había dedicado parte de su vida y un buen tiempo allí en Corinto para poder presentar el Evangelio de Jesucristo, y el resultado del esfuerzo que Pablo llevó a cabo, de todo ese esfuerzo que Pablo puso, fue la conversión a Cristo de todos estos creyentes en la ciudad de Corinto. Pero a todos los problemas que había en aquella iglesia que ya hemos examinado, hermanos, se había sumado un problema más. El problema que se sumaba a los que ya Pablo estaba tratando de resolver era el hecho de que la iglesia había entrado en el conflicto, muchos de ellos, de rechazar o de poner en tela de duda la realidad de la resurrección. Y usted puede decir, ¿cómo, pastor? Que los cristianos, pueda haber creyentes que no crean en la resurrección. Pues sí. Esa era una realidad en la iglesia de los Corintios. Allí, la gente tenía todos estos problemas que hemos estado examinando, pero también, lamentablemente, a eso se sumaba ahora el conflicto de que estaban diciendo, no hay resurrección de muertos. Imagínese esta iglesia cristiana bautista Fuentes de Agua Viva diciendo, pastor, nosotros no creemos en la resurrección de los muertos. ¿Usted podría imaginarse eso? Ustedes están haciendo ojos así de, no, nosotros no. Bueno, nosotros no, pero esos creyentes sí. Y Pablo ahora tiene que ocuparse, hermanos, para aclarar esta situación, corregir todos estos asuntos que venían del trasfondo pagano, donde la mayoría de los creyentes corintios habían venido para nacer en el Señor, y tratar de dar una perspectiva bíblica conforme a las enseñanzas del Señor respecto a la resurrección. Vamos a ver en esta tarde, pues, por eso, hermanos, solo 2 versículos. Empezamos 1 Corintios 15, solo los versos 1 y 2, porque estos son clave y muy importantes y fundamentales para poder, hermanos, comprender por qué Pablo va a hablar todo lo que va a decir a partir de la próxima semana en el verso número 3 en adelante con respecto a todo este asunto de la resurrección. Entonces, yo les pido, por favor, que ustedes, si no han leído 1 Corintios, lean para la próxima semana 1 Corintios 15, por lo menos lean toda la carta, aunque ya la hemos estudiado,
Usted podrá decir, bueno, ya leí Corintios y le he examinado, le he estudiado. Eso es lo que estamos haciendo en el templo, y qué bueno, ¿verdad? Porque eso es lo que estamos haciendo acá. Vamos a ver entonces los versos 1 y 2 nada más, porque estos versos 1 y 2, hermanos, son clave para poder comprender todo esto que Pablo va a decir con respecto a la resurrección en los versos 3 hasta el final. Dice el verso 1 entonces de 1 Corintios 15. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Pablo había llegado a aquella ciudad años atrás cuando junto con Silas, Lucas y otros que conformaban el equipo misionero de Pablo, hermanos, habiendo emprendido su segundo viaje misionero, usted puede verlo en los versos, en los capítulos 13 en adelante del libro de los Hechos, regresaron de su primer viaje y llegaron con grandes noticias acerca de la respuesta de la gente, particularmente de los gentiles, al evangelio de Jesucristo, y la iglesia en Jerusalén se sorprendió, y entonces Pablo y su acompañante, básicamente Bernabé, tuvieron la extraordinaria idea de ¿por qué no regresamos y vamos a ver cómo están los hermanos que hemos constituido en diversas regiones, y vamos a animarlos? Y dijeron que sí. Y usted recordará que bueno, Bernabé había querido llevar a su sobrino Juan Marcos, y al principio del primer viaje, dijo, no, yo no, mejor me regreso, y se regresó. Esto no le gustó a Pablo, y llegado el momento en que debían empezar el segundo viaje, Bernabé dijo, pues me llevo a mi sobrino de nuevo, y Pablo dijo, no, yo no me quiero llevar a este muchacho que es irresponsable. Bueno, eso es lo que me imagino que dijo Pablo, porque la Biblia no lo dice, pero Pablo no quiso llevarlo. Así que podemos conjeturar que Pablo dijo, no quiero llevarme a ese muchacho que en el camino nos abandonó la vez pasada, y yo no puedo confiar en ese tipo de personas. Bernabé insistió, Pablo no quiso, de modo que el equipo se dividió, se fracturó, algo que no era obviamente bueno. De alguna forma Dios usó eso para bendecir, porque Bernabé tomó a su sobrino y se fue por otro lado, y Pablo, tomando a Silas y a los demás que lo habían acompañado anteriormente, se fueron para otro lado. Ellos llegaron en su segundo viaje misionero a la ciudad de Corinto, y decidieron quedarse ahí por un tiempo, año y medio, dice el capítulo 18, verso 11. Se quedaron ahí establecidos porque hubo la necesidad en el corazón de Pablo, sintió eso en su corazón de quedarse todo ese tiempo, porque no acostumbraba Pablo a hacer eso, y se quedaron año y medio para predicar el evangelio. Y Pablo dice que cuando ellos se quedaron y se dedicaron a la predicación del evangelio, lo hizo con temor y temblor. Dice en en el capítulo 2, verso 3, con mucho temor y mucho temblor. Pues en aquella ciudad la gente estaba por completo entregada al materialismo, eran amantes de la sabiduría mundana, y además era una ciudad por completo inmoral a más no poder. Cuando Pablo vio todo esto, sintió en su corazón que debía quedarse más tiempo, y entonces dice el texto que se quedó año y medio. En medio de todo esto, Pablo se había dedicado a la predicación del evangelio en la sinagoga, ahí en la ciudad de Corinto. Había una pequeña sinagoga, porque el número de judíos ahí era mínimo, pero donde habían judíos había una sinagoga. Así es de que Pablo, deseoso de que sus hermanos de raza conocieran el evangelio, se metió a la sinagoga ahí en Corinto y predicó el evangelio, pero la escritura dice que no hubo éxito. De todo ese tiempo que Pablo se dedicó, año y medio, no sabemos cuántos estuvo yendo a la sinagoga sábado tras sábado, sábado tras sábado, y no hubo éxito. Salvo, dice el texto, que algunos se convirtieron. El jefe de la sinagoga, que no da el nombre, Hechos 18:6, y otro de los principales de la sinagoga, llamado Sóstenes, que fueron los únicos dos, el jefe principal con su familia, que no sabemos cuántos eran, y Sóstenes. Así es que pareciera ser que Pablo había fracasado, entre comillas, ahí en la sinagoga en Corinto, cuando yendo sábado tras sábado no obtuvo prácticamente casi nada de respuesta, excepto estas personas. Al cambiar el centro de predicación del evangelio de la sinagoga a una casa que estaba contigua prácticamente a la sinagoga, a la casa de uno llamado Justo, Pablo empezó a predicar el evangelio a los gentiles. Y dice entonces que cuando Pablo empezó a predicar el evangelio a los gentiles, la respuesta de los gentiles al evangelio fue extraordinaria.
Tanto así que Pablo, animado por la respuesta de los gentiles, probablemente sintió el pesar de haber invertido todo el tiempo anterior en la sinagoga viendo la escasa respuesta. Dijo, ¿cómo no me dediqué a los gentiles? Hubiera habido ya más conversiones, pero bueno, hubo muchas conversiones de estos, muchos se bautizaron, dice el verso 8 de Hechos 18, y así surgió una iglesia en un contexto completamente idolátrico y, como ya hemos estudiado, una iglesia con muchos conflictos a la que Pablo, hermanos, tuvo que dedicar mucha atención y tiempo en particular muy especial para poder corregir muchas cosas que se estaban dando en esta congregación tan amada de Pablo. Pablo les recuerda que él les había predicado el evangelio, es lo que dice el verso 1. Os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. Pablo les recuerda, yo llegué entre ustedes y les prediqué el evangelio. Y tal como lo dijo desde el inicio, su intención no había sido meterse en la vida de ellos. Pablo no llegó preguntando, a ver, ¿quién es el que más dinero tiene aquí? A ver, ¿quién es el que más influyente es en la ciudad? A ver, ¿quién? No, Pablo no se llegó a meter en ninguna cosa en la vida de los corintios. Pablo llegó decidido a predicar el evangelio exclusivamente. A Pablo no le importó, no le llamó la atención ningún aspecto de la vida de ninguno de ellos. Él había llegado con una sola intención, y es que estos seres humanos, estas personas, escucharan el mensaje de salvación, el evangelio de Jesucristo, y lo aceptaran con todo su corazón. Por eso allí en 1 Corintios 1:17 dice el texto, Pablo diciendo estas cosas a la iglesia en Corinto: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Y luego en el capítulo 2, versos 1 al 5, Pablo vuelve a decir esto: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra, dice Pablo, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Así es que Pablo les dice, yo fui a predicar el evangelio, hermanos. Ustedes se acordarán que cuando llegué entre ustedes, yo me dediqué a hablarles de Dios, a predicar el mensaje de salvación en la persona de Jesucristo. Nunca me atreví a hacer cosas que no estaba llamado a hacer. Me dediqué a ayudarles a ustedes a entender el excelentísimo amor de Jesucristo, y a ese amor de Jesucristo ustedes respondieron. Ese fue el mensaje que les prediqué, y ustedes contestaron aceptándolo en su corazón, bautizándose y conformando la iglesia que ahora ustedes son. Pablo predicó el evangelio, y ellos al escucharlo lo aceptaron con todo su corazón. Eso no estaba en duda aquí, en el verso 1, cuando Pablo dice aquí que les declara el evangelio que les predicó. Él no estaba poniendo en tela de duda que hubiese predicado otra cosa. Hubiera dicho Pablo, es que bueno, realmente ya después de tantos años no me acuerdo si les prediqué el evangelio, me puse a chismear entre ustedes. No, Pablo dice, les prediqué el evangelio. Ellos lo abrazaron de todo su corazón y habían perseverado en la fe en Cristo hasta ese día, aún con todos los conflictos que ellos estaban atravesando. Así que Pablo les pide que recuerden pues que todo lo que ellos eran, lo eran gracias al evangelio, que había impactado la vida de todos ellos y que había producido los cambios significativos que, pese a todos los problemas, ellos estaban experimentando en su vida. Y es que, hermanos, qué importante resulta la proclamación del evangelio. Y vuelvo a decirlo, qué importante resulta para la iglesia de hoy la proclamación del evangelio. Usted y yo, hermanos, cada uno de nosotros que conformamos esta iglesia cristiana, cada uno de los cristianos en el mundo que de verdad hemos nacido en Jesucristo, somos responsables de compartir el mensaje del amor de Dios por medio de Jesucristo. Efectivamente, no todos nacimos en cuna cristiana. La mayoría de nosotros, creo, no venimos de familias cristianas. En el trayecto de nuestra vida un día nos encontramos con el Señor. Algunos tuvieron la dicha de nacer de padres cristianos, bendito sea Dios. Su vida fue otra. Pero muchos de nosotros, hermanos, no. Venimos al conocimiento de Dios en el transcurso de nuestra vida, o alguien alguna vez sin palabras nos modeló la vida cristiana y nos dijo sin palabras qué era ser un verdadero cristiano. Y fue cuando entendimos que éramos pecadores,
Ese mensaje de salvación llegó a nuestro oído y bajó a nuestro corazón y nos hizo pensar: yo soy un pecador, estoy bajo condenación. Lo creímos con todo nuestro corazón, buscamos a Cristo para que fuese nuestro Salvador, le pedimos perdón y le invitamos a llegar a nuestra vida. Todos y cada uno de nosotros hemos sido comisionados, hermanos, para anunciar la verdad del Evangelio que un día nosotros oímos y creímos. Hemos sido comisionados para anunciar esa verdad del Evangelio. Y no hay forma, hermanos, quiero decirle de verdad, con todo mi corazón quisiera decirle: hermano, mire, no se preocupe, si usted no lo hace, no importa, está usted disculpado. Mire, quisiera decirle eso, pero no puedo. No puedo, porque eso no es correcto. Y no puedo, hermano, porque usted, que ha creído en el Señor tanto como yo, no podemos eludir esa comisión que nos ha sido otorgada, que nos ha sido dada. Si nunca le hemos hablado a Cristo a alguien, porque hay muchos cristianos, hermanos, y yo esperaría que ninguno aquí dijera en su corazón ahorita: ay, yo soy de esos que nunca le he hablado a nadie de Dios. Bueno, hay gente que jamás le ha hablado a nadie de Cristo, pero debemos preocuparnos por hacerlo, hermanos. Y debemos preocuparnos por hacerlo, porque no es posible ser un verdadero hijo de Dios y no compartir con alguien lo que nos sucedió en Cristo Jesús, lo que encontramos en el Señor. Si yo le preguntara a usted encontró algo extraordinario, inexplicable, invaluable en la persona de Jesús, todos tal vez diríamos: amén. Bueno, entonces eso que para usted y para mí es invaluable, extraordinario, que no podemos explicar con palabras, hermanos, eso usted y yo debemos compartirlo. Porque no hacerlo sería ser egoístas, y por otro lado sería ser desobedientes al mandato que el Señor nos dejó a todos, sin excepción. Sin excepción. Si usted ha creído en Cristo, entonces, hermano, usted no puede eludir esta realidad. Usted es testigo de Jesús y usted tiene que hablar de Jesús. Y cuando digo tiene, obviamente no es a punta de pistola. No. He oído cristianos decir: bueno, yo no puedo hablarle a nadie de Cristo, no me animo, me da no sé qué, empieza a decir un montón de cosas que le pasan para cuando quiere hablar del Señor. Dice: por eso no le hablo a nadie del Señor. Pero si Cristo va a salvar a alguien, que lo haga como Él quiere hacerlo, aunque yo no hable del Señor. Bueno, hay gente que piensa así, cristianos que piensan así. Y yo digo: gracias a Dios que quien me habló a mí de Cristo no pensaba así. Se echó al hombro y a su corazón la responsabilidad de hablarme de Dios, de demostrarme que era ser un verdadero cristiano. Tal vez no vamos a hablarle a todos los que se atraviesen en nuestro camino, ¿verdad? Tal vez no. Conozco a alguien por ahí que dice que todas las personas que llegan a su casa, dice: de aquí nadie se me va muerto. Así dice: de aquí no se me van muertos, todos se me van vivos. Si llega el del agua, el de la luz, quien llegue, dice: le hablo de Dios. Nadie se me va muerto, todos se me van vivos. Bueno, qué bueno, ¿verdad? Hay gente que tiene esa perspectiva. Le hablo a todos, a todo lo que se me atraviese le hablo. Le pongo, hay gente que trae folletitos en su bolsa y a todos le dan folletitos, le dan folletito. Es una forma de decir que está compartiendo el mensaje de salvación. No es la mejor, pero es una manera. Y digo, tal vez no le vamos a hablar a todos los que se nos atraviesen en el camino, que sería extraordinario. Pero sí necesitamos orar y pedirle a Dios que nos ayude a hablar de Él a alguien, a una persona al menos. Y esa persona puede ser un familiar al que nunca le hemos compartido el Evangelio. Sabe que soy cristiano, voy al templo, participo de las cosas de Dios, lo sabe, pero nunca le he dicho y compartido el mensaje de salvación. O puede ser ese buen amigo al que estimamos tanto, pero no conoce a Cristo. A ese vecino que siempre nos saluda y que es tan amable con nosotros, pero necesita oír del mensaje de salvación. A ese compañero de trabajo con el que nos tenemos tanta confianza y hablamos de todo, pero con quien nunca he hablado el mensaje de salvación. En fin, atrevámonos, hermanos, a hablar de Cristo, porque para usted y para mí no es opcional. No es opcional, mis hermanos. No es opcional, es un deber. Es un deber, porque nosotros debemos desear con todo nuestro corazón la salvación de las demás personas.
Pablo mismo era un hombre apasionado profundamente por predicar a Cristo, como usted ya lo sabe, sin duda alguna. Y si usted no conoce la vida de Pablo, pues lea el libro de los Hechos. Lea a Pablo ahí, después de su conversión. Mire, Pablo no conocía a Cristo. Él nació en el judaísmo, ya lo vimos alguna vez estudiando Filipenses. Pablo dice, judío de judíos, de pura cepa, de familia celosa de las cosas de la ley. Y todo lo que dice Pablo. Pero cuando Pablo llegó al conocimiento de Cristo, hermanos, lea usted Hechos capítulo 9, cuando Pablo llegó al conocimiento de Cristo, Pablo dejó de ser el enemigo más encarnizado que la iglesia tenía en ese momento. No se había levantado hombre más perverso, más cruel contra la iglesia que Pablo. No había otro. Mataba, golpeaba, encarcelaba, hacía que muchos cristianos blasfemaran contra Cristo a golpes. Me recordó la época de la cristianización, dice, de América, ¿no? Cuando llegaron esos famosos que vinieron aquí a este lado del mundo a evangelizar, y les decían a los indígenas, te haces cristiano, y le enseñaban la espada. Y aquellos, pues, por muy ignorantes que fueran, pues, ¿quién quería morirse, no? Y abrazaban el crucifijo y dicen, ya eres cristiano. Bueno, Pablo obligaba a la gente a blasfemar contra Cristo. Pero cuando este perseguidor, hermanos, fue confrontado por el Señor en el camino a Damasco, la vida de este hombre cambió. Pablo hizo una pregunta ahí en Hechos capítulo 9 que él mismo estuvo dispuesto a responder con su propia vida y servicio a Cristo el resto de su existencia. Dice en Hechos 9, verso 6. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Se acuerda cuando Pablo cayó ahí en el camino, en la tierra? Jesús le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo dijo, ¿quién eres, Señor? Y el Señor le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿No te ha dolido dar de golpes contra el muro? ¿No te has lastimado tanto pegando contra el aguijón? Y es cuando Pablo le dice, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y hermano, lea usted. Jesús le dijo, métete a la ciudad. Ahí se quedó Pablo. No comió, se puso a ayunar y a orar. Hasta que Dios envió a un hombre llamado Ananías a que orara por él. Se le cayeron las escamas de los ojos, ¿se acuerda? Comió y bebió. Y lo primero que hizo Pablo fue meterse a la sinagoga a predicar a Cristo. Hermanos, el perseguidor ahora era el anunciador más grande de Cristo. Y aquellos que antes le daban de palmaditas en la espalda diciéndole, qué gran hombre eres, Pablo, Saulo, mírate, tienes tanto trabajo matando a esos infelices cristianos. Ahora estaba proclamando a Cristo. Cristo le mostró cuál era su voluntad. Él le preguntó, ¿qué quieres que haga? Y él le mostró cuál era su voluntad. Y Pablo, ni lento ni perezoso, se dispuso a partir de ese momento, después de recuperar la vista, hermanos, a predicar a Cristo, al que antes perseguía. Y ese deber que había nacido en el corazón de Pablo a partir de ese encuentro con Cristo lo impulsó ir a todos lados, al costo de su seguridad, al costo de su vida misma, a predicar el amor de Cristo a todas las personas, no importando si lo despreciaban, si se burlaban, si lo golpeaban, si lo perseguían, si lo insultaban, si se burlaban de él o lo ignoraban. No importaba nada de esto. Lo que para Pablo era más importante era que el Cristo a quien él había encontrado y a quien él creía ahora debía ser anunciado a todas las personas en su vida. Él sí, a todos los que se le atravesaban en el camino les predicaba al Señor. Cuando estuvo preso, recuerda usted, le predicaba a todos los soldados que estaban amarrados con él. No hubo un solo soldado al que Pablo no le predicara de Cristo. Y alguno tal vez le había dicho, oye, o me dejas de hablar de ese Cristo, o te golpeo. Yo creo que sí. No todos los soldados lo oyeron con gusto. Se metió a la sinagoga ahí en Damasco y tuvo que salir huyendo porque lo querían matar.
Para Pablo no había ninguna buena razón con respecto a la actitud de las personas que lo hicieran detenerse a compartir a Cristo por todos lados. No. Él, después de la primera corretiza que le pegaron, le dijo: perdóname, Señor, pero mejor no. No, hermanos. Ese evangelio es el que ustedes y yo hemos creído, hermanos. Es lo que Pablo está diciendo en el verso 1. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis y en el que ustedes están perseverando hasta hoy. Ese es el evangelio que hemos creído. No es otro, hermanos. No es diferente. No es otro Señor. No es otro sacrificio. No, es el mismo que Pablo predicaba, que los apóstoles predicaban y que los cristianos de todos los tiempos han predicado. Es la misma necesidad de perdón, es el mismo pecado enraizado en el corazón de las personas, es el mismo peligro de condenación eterna y es la misma imposibilidad de que nadie puede ganarse el cielo por sus propios méritos, el que nosotros debemos predicar. El que nosotros debemos hablar. Y es que, hermanos, déjenme decirlo de esta manera, urge que nosotros nos atrevamos a compartir a Cristo ahora, porque es ahora que las personas necesitan ser libradas de la condenación eterna. Es ahora, hermanos. Cuando ese pariente al que no le hemos hablado se muera, se acabó todo. Si él decide cerrar su corazón, es su problema, hermano. Pero usted y yo debemos hablarle de Dios. Ese amigo, el que usted estima en su trabajo, o por alguna razón en algún lugar hizo amistad con esa persona que usted estima necesita a Cristo en su corazón, porque se va a morir hoy o mañana o pasado mañana y se va a ir al infierno. Ese vecino que es muy amable con usted y que sabe que usted es cristiano, pero que usted no le ha hablado de Dios, él necesita oír el mensaje de salvación. Ellos necesitan oír el mensaje de salvación. Usted no conoció nunca a mi madre, y como le he dicho en otras ocasiones, Dios hizo una obra muy grande en la vida de mi madre, pero una mujer terrible, tremenda. Había gente que le tenía miedo, pero hubo una persona a la que Dios puso en su corazón a hablarle, y no desistió aún con todos los rechazos y todo lo que mi mamá hizo, perseveró. Hasta que un día dijo mi madre: voy a ir pues, a que me deje de molestar. Y se fue a una reunión de mujeres a las 3 de la tarde, un jueves. A las 3 de la tarde, hermanos. Cuando nadie quiere salir de su casa, ¿verdad? A esa hora es la reunión de mujeres todavía en esta iglesia. No sé qué oyó mi madre. No sé qué sucedió en esa reunión de mujeres, pero a partir de ese jueves mi madre empezó a ir al templo. Y luego empezó a ir los domingos. Y Dios cambió a la mujer más dura de la familia Ambrosio Sánchez. Hermanos, Dios tiene el poder, no nosotros. Pero nosotros necesitamos hablar del Señor, hermanos. Nosotros necesitamos decirle a las personas que la vida, hermanos, se va a acabar. Porque aunque vivamos 500 años, un día va a decir, como dice la escritura en Génesis de Matusalén, recuerda. Y vivió Matusalén 969 años, y luego ¿qué dice? Y murió. La gente puede cuidarse mucho, puede hacer muchas cosas para tener una vida físicamente buena, pero esa vida se va a acabar. No puedes detener el envejecimiento, no puedes detener el deterioro de sus órganos y tejidos, células. No se puede, es imposible. La gente se va a morir, y quien no conoce a Dios, hermano, se va a ir a una condenación eterna. Y esa persona puede ser esa persona que usted más quiere, más aprecia, más ama. Nos urge, hermanos, atrevernos a compartir a Cristo ahora, porque es ahora que la gente necesita ser librada de la condenación eterna. Las personas van por la vida creyendo que tendrán otra oportunidad después de muertos. Es lo que la religiosidad le ha hecho creer a millones de personas en este país solamente. Es una mentira del diablo. Es una mentira el purgatorio. Es una mentira la intercesión por los muertos por parte de los vivos aquí.
No sirven las misas, no sirven los rosarios, no sirven los rezos. Eso no sirve. Cuando una persona se muere, se acabó toda oportunidad. Pero la gente no lo sabe. Les han hecho creer un montón de mentiras y entonces están creyendo que pueden vivir la vida como se les antoje, que cuando se mueran su familia puede sacarlos de donde van a dar al cielo. Y eso es una terrible equivocación. La Biblia no dice eso, pero ellos no lo saben. Y nosotros necesitamos ayudarlos a darse cuenta de la realidad de lo que la Escritura sí dice. Solo Cristo representa vida eterna. Pero para que esto ellos lo puedan oír, alguien lo tiene que decir. Y Pablo decía, ¿y cómo lo van a oír? ¿Verdad? Si no hay quien les predique. ¿Y cómo van a predicar? Si no van. Este es el mensaje del Evangelio, tal como usted y yo lo oímos en su momento, hermanos. Ese mismo evangelio que Pablo anunció allá entre los años 49 y 52, cuando llegó a la ciudad de Corinto, aquella inmoral y deplorable ciudad griega, y que ahora usted y yo necesitamos también compartir con otros, valiente y decididamente procurando sentir en nuestro corazón lo que Pablo sentía probablemente, hermanos, cuando veía a la gente perdida en su pecado. Por eso dice en 1 Corintios 9, 16, pues si anuncio el evangelio, dice Pablo, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí, dice Pablo, si no anunciara el evangelio. Ay de mí, dice, si no anunciara el evangelio. ¿Puede usted imaginar, hermano, este pesar, esta carga por la salvación de otros en el corazón de Pablo como cristiano? Pidámosle al Señor que nos ayude, que nos dé el valor y nos ayude a hablarle a alguien. Él nos va a ayudar, hermanos, Él nos va a auxiliar, Él va a respaldar ese trabajo que hacemos, porque a Dios le importa la salvación de la gente. Ahí dice en 1 Timoteo 2:4, el cual quiere, hablando de Dios, que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. A Dios le interesa que las personas le conozcan, pero Él nos ha dejado aquí a nosotros para eso. Está bien, hermano, que nos divirtamos, que disfrutemos la vida. No podemos decir que no, ¿verdad? Porque es parte de todo esto. Pero, hermano, no estamos específicamente para disfrutar la vida olvidándonos de que los demás no lo conocen. No, hermano. Si hemos caído en el error de creer, es que me voy a morir, pastor, ¿y cuándo voy a disfrutar mi vida? Pues disfrútela. Haga lo que pueda, si puede hacerlo. Vaya donde quiera si puede. Pero, hermano, usted está aquí, tanto como yo, para hacer luz y sal en este mundo. Para ser testigos del poder de Dios que transforma, porque usted y yo somos prueba de eso. El Señor dijo a través de Pablo que somos embajadores de Él. Somos embajadores en nombre de Cristo. Entonces, si somos embajadores del Señor, hermano, pidámosle al Señor y seamos honestos diciéndole, Señor, mira, yo nunca le he hablado a nadie de ti. Me ha dado pena, me ha dado vergüenza. Me pongo a pensar en qué van a decir si yo les empiezo a hablar de Dios. Van a decir que soy un hipócrita, que soy un fanático. Mire, hermano, que digan lo que quieran, pero usted y yo necesitamos hablar del Señor. Por eso es que necesitamos cuidar nuestro testimonio personal. Necesitamos cuidar nuestra conducta frente al mundo, para que cuando les hablemos de Dios no me digan, oye, médico, cúrate a ti mismo. Háblate a ti ese mensaje porque tú lo necesitas más que yo. Porque ven que yo no vivo lo que digo que soy. Entonces, hermano, atrevámonos a hablar del Señor. Hablemos de Cristo, hermanos, porque allá afuera hay mucha gente que necesita a Dios. Mucha gente. No me salga con que, pastor, es que todos mis amigos son cristianos. ¿Cuántos amigos tiene? ¿100 millones de amigos? Hay más de 100 millones en este país que necesitan el amor de Dios. Y Dios dice, a uno de ellos háblalo de mí, a uno. Tal vez usted esté pensando, sí quiero, hermano, pero no sé cómo hacerlo. No sé cómo. ¿Quiere aprender? Si quiere aprender, dígame. Y conformamos un grupo de estudio, ¿no? Y vamos a salir a la calle a evangelizar. Es como cuando alguien dice, es que quiero aprender a manejar. Bueno, siéntese, hermano, le voy a dar unas clases de manejo, aquí está el pizarrón, agarre su carrito, le voy a decir cómo agarrar el volante, para qué sirve esto, el otro, y cuando acabemos la clase, usted ya sabe manejar. No, hermano.
El día que yo fui a tomar clases de manejo, el maestro me citó a 1 hora. Él se llevó el carro por aquí. Y después de que me explicó, me dijo, ahora pásese. Me sentó, arránquelo y vámonos. Y me metió al periférico. Eso es aprender a hacer las cosas. ¿Quiere usted aprender a compartir a Cristo? Vamos a hablar de algunas cosas y nos vamos a ir a la calle a compartir a Cristo. ¿Habrá alguno que diga, yo quiero, pastor? Pues ojalá. 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 Verso 2, dice Pablo entonces, por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Pablo había predicado el evangelio a los corintios y luego de año y medio de estar allí, muchos corintios habían creído en el evangelio y habían abrazado la fe en Cristo Jesús. Y no crea que fue fácil para Pablo, hermanos. No crea que fue fácil. La Escritura dice que hubo una gran respuesta, sí, pero así como una gran respuesta, hubo gente que le había dicho, ay, tú, y diciéndole de cosas. Tal vez le tiraron alguna pedrada, algún jitomatazo le cayó, le tiraron unos huevos ahí a Pablo y lo ensuciaron. ¿Qué sé yo qué le hicieron? Eso no dice la Biblia. Pablo dice, y enfoca más el aspecto, el aspecto de que a la predicación del evangelio hubo una gran respuesta, pero nunca se queja Pablo diciendo, pero es que también me insultaron, me dijeron esto y el otro. No, Pablo no se pone a quejarse, se pone a decir lo que sí hubo. Bueno, una gran respuesta. Sí había problemas en la iglesia como los hemos estado examinando y como se ha dicho, estos problemas se debían a que ellos como iglesia habían sido irresponsables en su crecimiento espiritual. Había pecado terrible ahí al grado de que alguno entonces estaba en incesto, viviendo con su madrastra. Imagínense, esto que estaba pasando en la iglesia era tan grave que Pablo tiene que decirles, hermanos, que ni entre el mundo inconverso sucedían estas cosas. Así dice en 1 Corintios 5:1. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación que ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. El pecado inmoral en la iglesia era tan grave que alguien estaba viviendo con su madrastra. Y Pablo dice, ni allá afuera hacen eso. ¿Cómo es que entre ustedes eso está pasando? Quiero decir que Pablo de ninguna manera está diciendo en este verso 2, hermanos, que la salvación de ellos aún no estaba concluida. ¿Ah? Porque alguno podrá decir, bueno, pastor, pero el texto dice que asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. No, Pablo no está diciendo, hermanos, de ninguna manera aquí que la salvación de ellos estaba inconclusa y que dependía de su obediencia y perseverancia en el camino de la fe el que fuesen salvos. Como usted sabrá, tal vez habrá oído que cuando se habla de que no hay seguridad de salvación, los que enseñan esta mentira dicen que depende de nosotros. Bueno, si me porto bien, si obedezco al Señor, si camino bien, si esto y lo otro, entonces entonces se vuelve un acto divino y se deja en las manos del creyente y se vuelve una cuestión por obras, contrariando la Escritura. No es por obras. Efesios 2, 8 y 9. Por eso es que los creyentes que amamos la palabra de Dios, amamos la verdad de Dios, y la verdad de Dios en su palabra dice que usted ha creído en Cristo y es salvo eternamente. No es para unos días, no es mientras me porto bien, no es mientras voy al templo y hago las cosas que me pide el pastor. No, soy salvo porque Dios lo dice en su palabra. Por eso digo que soy salvo y lo creo con todo mi corazón, y Dios no miente. Así es que no depende de mí. Y el texto no está hablando, verso 2, de que si hago bien las cosas, de que si persevero, entonces mi salvación. No. Pablo dice, eres salvo y serás salvo siempre. Esa es la verdad de Dios. Entonces, esto no es lo que Pablo está diciendo aquí en este verso 2, porque sería contradecirse a sí mismo. Porque Pablo ha estado enseñando todo lo contrario a lo que algunos dicen respecto a la inseguridad de la salvación. Más bien, Pablo está pidiendo a estos cristianos que sean capaces de evaluar su propia fe y determinar en base a sus frutos si ellos verdaderamente habían creído al evangelio que les había predicado años atrás. Por eso es que en el verso 34 Pablo les dice estas palabras, ahí mismo en este capítulo número 15: velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Y Pablo decía esto porque en la iglesia obviamente había gente que no conocía al Señor. Habían personas que no habían nacido de nuevo. Había sido
vana la conversión de los corintios? No. Pero ellos no debían haberse estancado ahí. Ellos debían haber sido responsables en su propio crecimiento espiritual, porque es solo mediante el estudio de las Escrituras, hermanos, que las mentiras, las falsas enseñanzas y cualquier otra cosa que pueda poner en riesgo nuestra fe se puede evidenciar, se puede desenmascarar, poner al descubierto y ser desechada. Por eso Hebreos 5, 11 al 14 dice esto. Quiero leerlo. Es un texto bastante largo, pero Hebreos 5, 11 al 14 expresa una verdad que debemos tomar en cuenta de manera seria. Acerca de esto, dice entonces el autor de los Hebreos, tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Los creyentes corintios habían descuidado esta área. Habían creído, sí, pero se habían estancado en la conversión y habían dado poco valor al hecho de su crecimiento espiritual. Entonces eran cristianos carnales, niños en la fe, ¿verdad? Niños sin crecimiento, y entonces hacían cosas que no debían hacer, se portaban como debían portarse, vivían como no debían hacerlo, porque desconocían la palabra de Dios, no habían crecido. Cuando una persona conoce a Dios, hermanos, y se queda allí y no crece, mire, sigue fumando, tomando, haciendo lo que siempre ha hecho, porque no ha aprendido nada, porque no sabe cuál es la voluntad de Dios para su vida, no sabe que debe santificarse, que debe parecerse a aquel en quien ahora cree, y entonces su vida no, parece que es la misma de siempre. Lo único es que ha creído en Cristo y que sí ha habido una genuina conversión en el corazón, pero su vida es idéntica a la de cualquier otro inconverso. Y en 2 Timoteo 3, 16, 17, Pablo también dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces la instrucción bíblica, hermanos, es esencial, es muy importante. Y como sucede muchas veces, hay personas entre las iglesias que están allí, participan de todo y hablan y tienen toda la apariencia de un cristiano, pero en realidad no lo son. También están ese tipo de personas, como lo hemos estado examinando en la escuela dominical, en el tema que estamos estudiando. Ahora bien, ¿es malo que haya gente no creyente en la iglesia? No, no es malo. No es malo que a las reuniones cristianas lleguen inconversos y participen inconversos, porque el hecho de que estén ahí significa una oportunidad de ayudarlos a entender el mensaje de salvación y que puedan conocer a Cristo en su corazón también. Es bueno, porque oyen y entienden el mensaje y ojalá lo puedan aceptar. Por eso es bueno. El problema con los corintios había sido que había inconversos entre los cristianos, pero los cristianos no solo no les hablaban del Señor, sino que estaban siendo de mal ejemplo a estos inconversos y siendo tropiezo para ellos ahí en la iglesia de los corintios. Por eso Pablo les dice: por el cual asimismo, si retenéis, dice, la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Haber creído en Cristo había sido importantísimo para todos ellos, pero no lo era todo. Ellos debían ser perseverantes en su crecimiento espiritual, perseverantes en todo aquello que había constituido la base de su conversión a Cristo, y lamentablemente era ahí donde ellos estaban fallando. Habían creído, habían puesto en tela de duda muchas cosas y ahora estaban diciendo que no había resurrección de muertos. ¿Y sabe cuál era el problema? Que al decir no hay resurrección de muertos
y negar la resurrección de los muertos, negaban también la resurrección del Señor. Entonces, si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, entonces, ¿qué valor tiene el mensaje del Evangelio? Porque el mensaje del Evangelio habla de un Cristo que se hizo hombre y vino a morir en la cruz y fue sepultado y resucitó. Pero si no hay resurrección de muertos, ¿qué sentido tiene predicar de este mensaje? Hablar de este mensaje, compartirlo a los demás, no tiene ningún sentido. Y Pablo está diciendo entonces, si no hay resurrección de muertos, entonces el mensaje que predicamos es un mensaje sin importancia, sin ninguna trascendencia. Y esto, hermanos, es sencillamente imposible. La base de la fe del creyente está en la resurrección de Jesús. Y usted y yo, hermano, venimos al templo a adorar al Señor y creemos en la verdad de las Escrituras y tenemos esperanza para la eternidad. ¿Y sabe qué? Cada vez que hablamos acerca de las cosas futuras y hablamos de la seguridad que tenemos de que aunque nosotros tengamos que atravesar por la puerta de la muerte para ir a la vida sin pecado en el Señor, hermanos, estamos confiando que un día cuando el Señor venga, ese día, tal como Pablo lo explica a los tesalonicenses, Él con voz de arcángel, con trompeta de Dios, gritará desde las nubes. Y al sonido de su voz, la Escritura dice que nosotros nos levantaremos de entre los muertos. Esa es la verdad de Dios. Y esa verdad, hermanos, sostiene lo que hoy nosotros vivimos en este mundo. Sí, nos sostiene. Porque nos aguarda una vida preciosa con el Señor. Nos aguarda una eternidad descrita en las Escrituras, hermanos, como algo que no se puede decir con palabras. Juan describió con palabras, ¿verdad?, cómo él veía aquella santa ciudad, la nueva Jerusalén, el hogar celestial, la patria eterna, la casa del Padre, como usted le quiera decir. Él dijo, veo yo, dice Juan en Apocalipsis, es una ciudad que tiene pisos como de oro y son sus puertas como perlas y tiene sus cimientos que son, y empieza a describir. Bueno, eso es lo que Juan dijo que le parecía a él, no es que así sea. Es inexplicable lo que Juan vio. Lo único que pudo decir en términos humanos es lo que Juan pudo entender y ver y pudo explicar en sus palabras. Si hubiera habido un lenguaje distinto para que Juan describiera lo que vio, lo hubiera hecho. Pero lo que encontramos en Apocalipsis es lo que en términos humanos y en lenguaje humano común y corriente nosotros podemos entender. Así es que cuando nosotros pensamos, hermanos, en la eternidad, debemos creer que todo eso que nos espera tiene que ser, hermanos, posterior a lo que será nuestra experiencia. Puede ser hoy, puede ser mañana o cualquier día, a través de la muerte. Y hermano, hablar de la muerte no es hablar de algo que nos deba aterrar. Vamos a tener mucho tiempo, si Dios primero nos lo permite, hablar de estas cosas a partir de la próxima semana en el verso 3. Pero cuando decimos muerte, no nos debe asustar. ¿O hay alguno que le da miedo morirse? Esperaría que no. Ay, pastor, ¿cómo que le da miedo morirse? Es necesario. Pablo mismo decía, yo ya me quiero ir con el Señor. Ya. Pero creo que quedarme es mejor para ustedes, decía Pablo. Filipenses 1. Es mejor. Pero Pablo ya se quería ir con el Señor. ¿Y usted ya se quiere ir con el Señor? No, Señor, no, hermano, no, todavía no. Bueno. Estos corintios, al negar la resurrección futura, negaban la resurrección de Cristo. Y negar la resurrección de Cristo era también negar el poder del Evangelio mismo. Estos cristianos corintios debían no solo tener bien claro el Evangelio que habían creído, sino además debían estar firmes, bien firmes en ese Evangelio de poder. Entonces dudar de la resurrección de Cristo y del Evangelio era a todas luces una blasfemia, una aberración, una mentira y un gravísimo y peligroso error. Y es lo que Pablo va a empezar a tratar a partir del verso 3, primeramente Dios, la próxima semana, que vamos a estar examinando de nuevo.
Pablo va a decir, casi al final de este capítulo 15, ¿dónde está? Muerte, tu aguijón. ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde? Pablo tenía una perspectiva preciosa acerca de la eternidad basada en la realidad del Cristo resucitado. Hace unas semanas atrás que estuvimos aquí, a las 8 de la mañana celebrando la resurrección de nuestro Señor, lo decíamos. La iglesia no practica estas cosas como un buen hábito, una buena disciplina. No, hermanos. Nosotros estamos aquí porque creemos en el Cristo resucitado. Estamos aquí porque tenemos toda nuestra esperanza puesta en el Cristo viviente. No es algo que al pastor se le antojó enseñar y esta iglesia ha caído en el error de creer con lo que el pastor dice. No, creemos la verdad de Dios. Y esta verdad de Dios es que Cristo vino a este mundo, dio su vida en la cruz del Calvario, fue sepultado, pero resucitó al tercer día. Y hoy está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. ¿Usted lo cree, hermano? Amén. Porque esto es necesario para la vida aquí. Cuando las dudas nos asaltan, cuando los conflictos nos están ahorcando y fuerte, recordemos que solo es temporal, solo es momentáneo, porque muy pronto, hermano, esto dejará de ser. Y entonces recibiremos del Señor lo que nos ha prometido, una eternidad con Él para siempre, ¿verdad? Deseamos, Pablo decía, y nosotros que quedamos, porque él querría haber quedado con sus hermanos para recibir al Señor en las nubes, decía Pablo, y nosotros los que habremos quedado. Pero bueno, han pasado muchos años, Pablo ya está con el Señor, y nosotros podemos decir igual que Pablo, y nosotros los que quedamos, porque probablemente hoy el Señor pueda venir, ¿verdad? Es probable. O usted cree que no, y confiado en eso, estoy viviendo como se me antoja. Bueno, Él va a venir hoy. ¿Sí, hermano? No, pastor, no, que tengo que estrenar mi casa que estoy pagando. Bueno, el Señor va a venir cuando tenga que venir, ¿verdad? Y no nos va a preguntar si queremos. Así es de que la iglesia, esta iglesia, debe estar preparada para cuando el Señor regrese. Y esto puede ser hoy. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias por dejarnos comenzar este capítulo 15 de los Corintios, Señor, que es un capítulo muy, muy importante y trascendental, Señor, en muchos aspectos de la vida cristiana. Te pedimos, Señor, pues que nos ayudes, que nos bendigas, Señor, y que podamos, Padre, ser perseverantes en nuestro caminar contigo. Esta carne, Señor, es débil, se cansa, se fastidia, pero rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo nos avive, que tu Espíritu Santo nos motive, nos impulse, nos lleve hacia adelante. Y que podamos sentir esa presencia espiritual tuya, Espíritu bendito de Dios, para poder ir hacia adelante, convencidamente. Porque lo deseamos, porque lo queremos, porque es nuestra respuesta a tu llamado de si alguno quiere. Señor, que podamos esta semana experimentar esta clase de caminar contigo, esta clase de experiencia contigo, Señor, todos los días. Te lo pedimos con todo nuestro corazón, Señor Todopoderoso. Ayúdanos, sé tú nuestra fuerza, Señor, y nuestra motivación, y ayúdanos a ver hacia adelante, Padre, a través de ti, para que nuestros corazones no se cansen hasta desmayar. Te lo pedimos, Señor Todopoderoso, en el nombre de Jesús. Amén.